¿Qué tal, manitos? Como vieron en el título del video, quiero hablar hoy día sobre las recompensas, la situación actual del juego, ya que hay varias cosas que quería comentar antes de preparar guías sobre los héroes que estoy planeando hacer, obviamente, pero me está tomando tiempo, la verdad. Y aparte, con las cosas de la universidad, pues el tiempo es lo que menos me sobra, la verdad. Así que el día de hoy lo que quiero hablar es de las recompensas, las cositas que hay, muchas cosas que la verdad me parecen que deben cambiar y otras, pues creo que son cosas que están bien, de que por fin lo han metido y se agradece que hayan metido ese cambio. Pero creo que la mayoría está, por así decirlo, negativo, creo que tira para mal. Obviamente está más enfocado para jugadores que no meten nada de plata, o sea, cualquier jugador free to play que no mete ningún centavo. Ya que de repente por ahí me sale alguien que es un jugador que mete dinero o es ballena y me dice, pero ustedes no tienen derecho a reclamar nada. Déjame decirte que te equivocas. Un jugador que no mete plata a un jugador que mete plata tienen la misma en este caso. Valen la pena, ¿por qué? Porque todos nosotros, en este caso para la empresa, lo que representamos son números. O sea, prácticamente somos, por así decirlo, cifras, datos. ¿Y esto para qué les sirve? Pues para las colaboraciones, para inversionistas, accionistas y pues por ende con eso la empresa gana dinero. Así que obviamente que con ese dinero que ganan le meten en este caso actualizaciones al juego. Pero me parece que están descuidando a los jugadores veteranos. ¿Por qué? Creo que nada, quiero hablar sobre los aspectos. A día de hoy solamente tenemos los que son veteranos, ojo, veteranos. Para conseguir de manera gratis es este aspecto de acá, este de acá del hotel, el cual, si mal no recuerdo, nos daba velocidad de estamina, como puedes ver acá, y no hay más. He creado una nueva cuenta porque me comentaron que me dijeron que habían cambiado el inicio, que ya no se infectaba Peggy si no eres Nora. Lo he hecho, he mirado un poquito porque obviamente no voy a continuar esa cuenta porque se me va a ser muy difícil llevarla. Pero bueno, regresando al tema, ahí he visto que a los jugadores nuevos, mientras que van avanzando lo que serían las construcciones, les están dando aspectos, varios aspectos que están bien, la verdad me parecen bien, lo cual beneficia a los jugadores nuevos, pero los veteranos la verdad no recibimos nada, lo único que recibimos son estas cosas, estas decoraciones. Como puedes ver acá tengo todas las decoraciones y no hay más, o sea, no tengo otro tipo de aspecto, porque lamentablemente, por ejemplo, donde normalmente viene es en el 7K gemas o en el evento típico como el de Pascua, que es así como una línea recta. Pero bueno, normalmente tenemos las tres filas. La primera es gratis, la segunda es de 7K gemas y la tercera es la de pago. Normalmente la última fila viene lo que sería el aspecto, como por ejemplo así, ¿no? Este aspecto viene acá, digamos. Eso viene en la tercera fila. Y pues lo cual obviamente nomás lo puede obtener el que compra. O sea, el que mete dinero lo obtiene. El que no, pues prácticamente se queda sin eso, así que eso hay que tener en cuenta. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, la gente al comienzo se asustó de que este evento era 7K gemas. Obviamente se parece, pero no es. He preguntado y el juego ha dicho que no. Simplemente es por la colaboración que tenemos ahorita con Alicia. O sea, simplemente por esto. Que de repente la siguiente vez que venga ya va a ser normal. O sea, la fila gratis 7K y la de pago, como lo normal. Pero hay cosas que me gustaría que hagan, por ejemplo, que el aspecto nos den el acá, digamos, que el, este que está así, o sea, como está ahorita mismo. Con la diferencia que se pueda conseguir con las 7000 gemas. ¿Qué les hace darnos? O sea, ¿qué les cuesta regalarnos un aspecto prácticamente a nosotros? La verdad creo que nos vendría bien. Porque, aunque no lo creas, hay juegos, por ejemplo, si te pongo un caso extremo, digamos el Fortnite, ¿ya? El Fortnite creo que es un juego que tiene su base, obviamente, que juegan por la jugabilidad del juego. Pero hay otros también que juegan solamente por las skins. O sea, no sé, tienes ahí a Goku, tienen a Luffy, creo que han metido. Tienen personajes a Kratos, etcétera. Y son aspectos lo cual a ti te gusta y por ende metes dinero. O también hay otros que te dan de manera gratuita. Pero en cambio acá, en los aspectos, todos están con una barrera de pago. No hay nada gratis. Lo único gratis, como repito, son estos de acá, estas decoraciones. Pero esto solamente lo veo yo cuando estoy dentro de mi refugio, pero en el campo abierto o cuando hago así, por ejemplo, no se ve. No sé qué es lo que opinen ustedes, pero eso lo creo que deberían cambiar. Y si es que no, me gustaría que lo cambien, por ejemplo, en el aniversario. Ya pasó el aniversario, lo cual me ha parecido un aniversario
para mí, ojo, de 4. ¿Por qué? Porque todo lo bueno estaba con una barrera de pago. Habían cosas para hacer grupos, avanzaba ciertas cositas en una página en internet, pero era simplemente con las compras. O sea, si digamos uno compraba un paquete de $5, el otro de 10, le salía descuento entre ellos. Pero dinero, repetimos lo mismo. Para los que no meten plata no había nada, simplemente era, si bueno estoy, creo que era este de acá, creo que sí, acá dice pastel de aniversario, es lo único que nos han dado. Lo demás estaba como la tienda de acá, digamos esta tienda, algo parecido así. Digamos así, que para poder conseguir ponían un precio muy alto y por ende sí o sí tenías que pasar por caja porque de manera gratis la verdad conseguir la cantidad de estos pues es complicado la verdad y pues por ende no te llevas nada la verdad y bueno, esa es una cosa que quiero comentar. Ahora, obviamente quiero aclarar de que me gustarían cosas que cambien, como repito en mi caso personal, aunque sea por aniversario. Si bien el evento Estética Gemas, déjanos un aspecto gratis así como este en la segunda fila, la de la FIBA, en la segunda fila en la cual se puede comprar con gemas. Déjalo ahí por favor. Es una vez al año. No sé si qué opinan ustedes. También me gustaría que por ejemplo en el evento de lo que sería aniversario por el próximo año, em, digamos, te dejen recuperar la inversión que has invertido, digamos, un euro. Digamos los jugadores que han invertido. Tom en su tiempo, obviamente cuando era el único héroe de infantería, ya que no existía ni la segunda ni tercera generación, pues Tom era de los más fuertes y hay jugadores que le han invertido fragmentos generales, o sea, estos de acá, y lo tienen despertado. Pero Tom a día de hoy prácticamente es un tanque, eso sí, no te lo niego, pero no hace daño, simplemente es un costal de papas andantes. No consigue tantos puntos. A comparación, digamos, no sé, de un Bodala que tenemos por ahí que es nuevo. O sea, es mucho superior. No sé qué opinan. A mí me gustaría que en el aniversario, digamos, que nos dejen quitarle los fragmentos que hemos invertido y que me devuelvan aunque sea la mitad. No te estoy pidiendo los 690. La mitad aunque sea. No sé qué opinan ustedes. Es una cosa al año. Creo que estaría bien para el aniversario. Especialmente para jugadores que de repente se confunden en mejorar héroes. Porque de repente, digamos, no sé, digamos, yo no sabía del juego y le invertía en Nakano. Le invertía, le invertía, le invertía. Y pues sabemos que Nakano Maya, en comparación, no sé, de Julia o de Sophie, pues es muy, muy, pero muy inferior. Y pues lamentablemente si tuviera un héroe así, me gustaría aunque sea recuperar la mitad de inversión que le he dado. No sé qué es lo que ustedes opinan. Y ese sería un punto a tener en cuenta. Ahora, los eventos. Refiero a los eventos de guerra. Lo que caracteriza en este caso el juego es que sus eventos de guerra son cortitos. Por ejemplo, a comparación de una competencia que es Rise of Kingdoms o Call of Dragons, las temporadas o KBKs, que yo también he jugado a sus juegos, obviamente. Si mal estoy, ya no me acuerdo muy bien. Los KBKs duraban más de un mes, creo. Si es que alguien todavía juega ese juego o ha jugado, me lo puede corregir en los comentarios. Pero yo ya no juego ya, la verdad. Pero si mal no recuerdo, creo que era un mes, creo. Igualmente creo en las temporadas. No recuerdo muy bien, la verdad. Lo que caracteriza a Doomsday, creo yo, que es que los eventos de guerra son cortitos, o sea, de una semana, de 3 días. Lo cual a mí me parece bien en mi caso personal, ya que el tiempo en mi caso pues no es que lo tenga infinito, a veces tengo cosas que hacer, estudiar, editar los vídeos, etcétera, y pues el tiempo es lo que menos me sobra, mejor dicho, no me falta, me sobra. No, me falta, al revés, ¿qué estoy diciendo? El tiempo es lo que menos me sobra, la verdad, y pues bueno, eso es lo que tiene de diferente el juego. Pero lo que quiero decir es que faltan, creo yo, más eventos de guerra. O sea, teníamos Asalto a la Isla que fue reworkeado. Vamos a poner Archipiélago y Génesis porque Pompeya no cuenta tanto, más son estos tres. Pero bueno, ya pongamos los cuatro, tenemos cuatro. Nada más tenemos los cuatro. Nos quitaron Cielo Oscuro, que supuestamente están en rework. Espero que ya no anuncien, pero todavía no hay noticias de ello. Y pues la verdad creo yo, no sé qué opinan ustedes, pero creo que llega un momento donde ya pues te aburres, por así decirlo, de estar jugando una vez y una vez lo mismo, creo yo. No sé qué opinan ustedes, la verdad, pero bueno, eso es una opinión mía. Lo que yo quiero es que obviamente saquen más, de que no, que balanceen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nos dijeron que iba a ser un evento de los camiones, por así decirlo. Terminó siendo esto prácticamente un evento de Arena de la Perdición literal. No hay más, es lo mismo. De escolta. Ni siquiera yo pensé que iba a ser un evento, no sé,
que una alianza está llevando un camión a su refugio y que vamos a pelear en campo abierto, mientras que otros se escoltan, el otro tiene que atacar, etcétera, robar el camión, lo cual lo había hecho mucho más dinámico, pero prefirieron darnos esto, la verdad, lo cual, pues bueno, está ahí. Luego nos metieron esto de acá, prácticamente es darle clic acá en la parte de acá cuando se pueda, y ya está. Llega la clasificación, las recompensas que están por ahí, y es todo. Y por último, el otro que es tipo monopolio, lo cual está ahí. Ok, no quiero decir que estén mal, pero siento que ya es demasiado de que agreguen eso. O sea, me has agregado ya 3 de esos seguidos. Quiero algo nuevo, o sea, quiero algo donde participe, no jugar un Monopoly, un Mario Party, no sé cómo se le puede llamar. No sé qué opinan ustedes. Y pues es lo que yo opino del juego. Hay varias cosas que se tienen que cambiar. Obviamente hay cosas que han ido para bien, como por ejemplo de hace tiempo el mejor comandante. Porque hay gente que dice que está bien, otra gente no le gusta. Eso obviamente varía dependiendo de la opinión. Pero yo opino que está bien porque anteriormente las regiones estaban limitadas. Por ejemplo, en la región que yo estoy, anteriormente simplemente los 10 primeros puestos eran para esta alianza que he visto acá. Nada más, simplemente para ellos era lo que serían los puestos del mejor comandante. En cambio ahora, como es una mezcla de emparejamiento, pues tú ya ves cómo va la competencia. Si tú ves que está muy fuerte, pues ya no participas y te guardas para la siguiente, etcétera, etcétera. Lo cual a mí me parece bien. Obviamente ya saben ustedes que opino, que me había gustado más la versión anterior de 4 días, creo que si mal estoy, que era más cortita y más consistente. O sea, si ganabas en un par de días ya prácticamente el puesto era tuyo. Pero bueno, lo han puesto otra vez de 6 días, lo cual, bueno, ya saben qué opino de eso. Pero ahí está, o sea, hay cosas que han hecho bien, hay cosas que falta mejorar, hay cosas que la verdad me faltan, como repito, yo creo que algo que a mí me falta, siento yo, son aspectos, detallitos, eventos de guerra. Y pues eso, el emparejamiento creo que nunca va a mejorar. Creo que ningún juego puede mejorar porque lamentablemente las personas migran. Digamos, ahorita mismo estamos en esta alianza, esta región, y tenemos un tope, no sé, digamos de 1 millón de poder juntos todos. Pero digamos que mañana migran varios jugadores y llegamos a un tope de, no sé, de 7 millones. El emparejamiento no va a detectar esos nuevos jugadores que han venido y por ende nos van a emparejar con jugadores que tengan fusionados, o sea, varios, hasta 1 millón. Y por ende va a haber desbalance o viceversa. Así que eso hay que también hay que tener en cuenta y creo que es algo que no va a cambiar, creo, porque la verdad eso siempre falla. Lo cual creo que ya te tienes que acostumbrar. Si tú ves que estás contra full T6 y tú eres T4 o T5, pues tienes que pelear con cuidado estratégicamente, no mandarte al kamikaze. Y viceversa, si tú estás muy fuerte y estás viendo que tu enemigo es muy débil, pues por ende tienes que aprovechar. Es lo que yo te puedo decir. Así que manitas y manitas, pues este es un video que quiero traer. Estaba pensándolo mucho, la verdad. Hay cosas que quiero que cambien, no sé qué opinan ustedes sobre lo que les digo de esto. Así que manitos y manitas, pues como siempre quiero que me comenten en los comentarios que ustedes harían cambios. Obviamente cambios razonables, no me pidan por ejemplo que quiten la forma de conseguir dinero porque lamentablemente el juego es un juego móvil. Obviamente yo lo juego en computadora, pero es un juego de celular. Y por ende estos juegos tienen muchas, pero muchas microtransacciones y lo cual pues no va a desaparecer, pero no sé, pidan algo lógico. Los estaré leyendo en los comentarios, de verdad. Así que manitos, sin mucho más rodeos, pues eso sería todo por el video de hoy. Si me quieres apoyar, puedes apoyarme comprando juegos mucho más económicos en el patrocinador que está en el comentario fijado en la descripción. Me apoyarías un montón, la verdad. Así que si eres nuevo, por favor suscríbete y nos vemos en otro próximo video que todo vuelas. Así que por favor cuídate mucho. Chao, chao.